La palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos, en la que nos encontramos, ¿verdad? Que vamos a meditar. Y, mis hermanos, el título de la predicación el día de hoy, mis hermanos, es precisamente descansando en la bondad de Dios. Vamos a ver esto, mis hermanos. Espero que tengan sus notas del boletín, las tengan en su mano, mis hermanos, que tengan un lápiz, una pluma, y vamos a ver esto. Estamos en una serie de predicaciones, mis hermanos, que se llaman Viviendo en la Bondad de Dios, o Yo tengo que vivir en la bondad de Dios. Y, mis hermanos, estamos oyendo el Salmo 23 y iremos viéndolo versículo a versículo, este Salmo, a lo largo de las siguientes semanas. Son 11 predicaciones, esta es la tercera predicación acerca de ello, mis hermanos, y quisiera precisamente que meditáramos en ello. ¿Saben, mis hermanos? La verdad es que hay mucha gente que no sabe cómo descansar, no sabe cómo relajarse, mis hermanos. Saben, muchos de nosotros, y me incluyo, mis hermanos, somos adictos a la adrenalina. No sabemos cuándo frenar, cuándo descansar, mis hermanos. Hay estudios que muestran, mis hermanos, por ejemplo, las personas que vivimos en nuestra época, mis hermanos, tenemos más falta de sueño que las personas de nuestro país que vivían hace 50 años. Es decir, dormimos menos, mis hermanos. Ustedes lo pueden ver. Por ejemplo, hace años, cuando, por ejemplo, en la madrugada uno salía, mis hermanos, en el carro para ir temprano a cierto lugar, pues no había carros, las calles estaban desiertas. Pero ahora, mis hermanos, sale uno a cualquier hora y hay carros, mis hermanos. Lo que demuestra de verdad es que no sabemos cómo descansar. Nos encanta trabajar, nos encanta estar ocupados, nos encanta estar haciendo cosas, mis hermanos. Sin embargo, mis hermanos, muchas veces no disfrutamos de todo ello. Quiero hacerles una pequeña prueba en esta mañana, mis hermanos, para ver si realmente estás descansando o realmente estás trabajando de más, mis hermanos. Les pido que sean veraces con ustedes mismos. No es una prueba, mis hermanos, yo no lo voy a ver, pero piensen en su mente, mis hermanos, y tampoco tienen que levantar la mano, mis hermanos. Te pregunto, ¿siempre estás deprisa? ¿Siempre estás deprisa? ¿Tu lista de tareas es irrealmente larga? ¿Tienes una lista de tareas por hacer y es grande, mis hermanos? La verdad, yo estoy en ese punto, Yo estoy en ese punto, mis hermanos. Pero quiero preguntarte, ¿usas tus días de descanso para ponerte al día en tu trabajo y no terminas? ¿Te traes trabajo de tu casa, del trabajo a tu casa y no lo terminas en tu día de descanso el fin de semana? Más de una persona te ha dicho que frenes un poco, que debes descansar. ¿Alguna persona te ha dicho eso? ¿Te sientes culpable cuando descansas? Cuando te duermes un rato o dices, este día no voy a hacer nada, y te sientes culpable por eso. ¿Saben? Tú tienes mucho que hacer, te lo preguntas, tienes mucho que hacer. Y a veces te tienes que enfermar para tomar un tiempo libre. ¿Saben, mis hermanos? Hace años, ustedes saben, me dio parálisis facial. 3 veces me ha dado parálisis facial, mis hermanos. Y saben, curiosamente, mis hermanos, y bueno, lo digo así, pero las 3 veces que me ha dado parálisis facial ha sido en vacaciones. La primera vez, mis hermanos, el primer día de vacaciones, es más, antes de que empezaran las vacaciones, mis hermanos, me dio parálisis facial y hasta el hospital fui a dar. Y la verdad, mis hermanos, era un tiempo en el que Dios me mostró que yo tenía que aprender a descansar. Si hay muchas cosas que hacer, pero hay que aprender esto, mis hermanos. Tenemos que aprender a hacer esto, mis hermanos. Hay un pasaje, no está en la Biblia, no está en la pantalla, no lo tienen en su boletín, pero sí en sus Biblias, mis hermanos, si lo quieren abrir, Éxodo 23, 29 y 30. Éxodo 23, 29 y 30, mis hermanos, si lo quieren abrir allí. Y quiero leerlo para ustedes. Y el Señor me mostró aquí algo, mis hermanos, a mí, y quiero compartírselos. Éxodo 23, 29 y 30.
Dice así el pasaje, mis hermanos, ustedes lo tienen, Éxodo 23, versículos 29 y 30, dice: no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Saben, mis hermanos, este pasaje me hizo reflexionar profundamente. Es lo que, mis hermanos, comprendí como estimulación de crecimiento. Es así, mis hermanos. La verdad es que Dios, mis hermanos, nos va estimulando en nuestro crecimiento poco a poco, poco a poco. El pueblo de Israel no echó a todos los habitantes de la tierra, mis hermanos, de Judea o de Palestina en un momento, mis hermanos, porque eran débiles, sino poco a poco los fueron desalojando hasta que fueron fuertes, mis hermanos, y tomaron posesión de toda la tierra. Eso es lo que Dios quiere hacer también contigo y conmigo. Mis hermanos, Dios está haciendo que nosotros crezcamos. Dios está haciendo esto, mis hermanos. Déjenme explicarlo de esta manera. Dios, mis hermanos, está haciendo crecer tu trabajo y mientras te está haciendo crecer a ti. Mientras Dios está haciendo crecer a tus hijos, Él te está haciendo crecer a ti también. Y mientras Dios está haciendo crecer tu carrera o cualquier cosa en tu vida que es importante para ti, Él también te está haciendo crecer a ti. Es poco a poco, mis hermanos, poco a poco. Es una estimulación de crecimiento. Pero en este sentido, mis hermanos, en esta estimulación de crecimiento que Dios va haciendo poco a poco, también quiere el Señor que aprendamos a descansar. ¿Por qué descansó Dios, mis hermanos, después de haber hecho su obra? ¿Por qué descansó Dios, mis hermanos, después de haber hecho toda la creación en 6 días, como dice, mis hermanos, la Escritura? ¿Es que Dios se cansa? Es que no es así, mis hermanos. Dice la Biblia que descansó, pero Dios no se cansa en realidad. La Biblia dice que Él es el Todopoderoso, mis hermanos. No se cansa, sino que Dios lo modeló para ti y para mí. Dios nos estaba mostrando lo que quería que hiciéramos, mis hermanos, y que aprendiéramos a descansar precisamente en su bondad. Y esto es lo que quiero hablarles, mis hermanos, precisamente en esta mañana. Estamos en este salmo, mis hermanos, el Salmo 23. En este salmo, mis hermanos, yo quisiera que lo leyéramos juntos, este pasaje. Salmo 23, versículo 1 y 2, mis hermanos. ¿Lo podemos leer? Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos de faltar. Pero la segunda parte, el segundo versículo, mis hermanos, realmente es una metáfora. Una metáfora, mis hermanos, de lo que hace un pastor con sus ovejas. Es lo que Dios desea para ustedes y para mí. Y esta imagen, mis hermanos, del versículo 2, lo que representa es descanso y renovación, si lo pueden escribir. De descanso y de renovación. Cuando Él nos hace descansar en verdes pastos, eso es descanso. Y cuando nos conduce a aguas tranquilas, saben, mis hermanos, eso es renovación. Saben, mis hermanos, pero hay algo interesante en este pasaje. No lo subrayé, pero si ustedes lo pueden subrayar o poner un círculo alrededor de estas palabras. Dice, mis hermanos, me hará, dice el versículo. Me hará descansar. Es una obra de Dios, lo que Dios está haciendo, mis hermanos, me hará descansar. ¿Sabes? Ha tenido Dios que hacerte descansar a causa de tu propia salud porque no estás descansando. Esto fue mi experiencia, mis hermanos. Me hizo descansar para que yo aprendiera algo, mis hermanos, allí,
que es realmente importante, mis hermanos. La verdad es que Dios lo hace. Ahora, mis hermanos, ¿por qué debemos tener descanso? ¿Por qué debemos tener descanso? No lo puse en el boletín, pero si lo quieren escribir en algún momento por allí, en algún espacio, mis hermanos, ¿saben por qué debemos descansar? Por una razón, por esta, para darle a Dios lo mejor. Para darle a Dios lo mejor requiere que estemos descansados. Para darle a Dios lo mejor, mis hermanos, descansados y renovados. Por eso, mis hermanos, Dios desea esto, para que a Dios podamos darle lo mejor, mis hermanos. Porque es entonces que podemos hacer una diferencia y ser de bendición, mis hermanos, en el lugar donde nosotros nos encontremos. Podamos ser verdaderamente de bendición, mis hermanos. Así es que tenemos que hacer esto. ¿Saben, mis hermanos? En las últimas semanas, a finales del año, ustedes lo saben bien, y a principios de este año, mis hermanos, he estado realmente sobrecargado de mucho trabajo, muchas cosas he tenido que hacer, hablar con mucha gente, mis hermanos, y continuamente. Simplemente, por ejemplo, este martes de esta semana, mis hermanos, desde las 7 de la mañana que llegué a la facultad, me hicieron unos videos, mis hermanos, tuve que estar en la facultad, aprenderme lo que iba a decir, y mis hermanos lo subieron a redes sociales, y estos fueron 5 videos que tuve que hacer en la mañana, a las 7 de la mañana, de 7 a pues hasta 10 para las 9. A las 9, mis hermanos, tuve que estar con un grupo de personas, de trabajadores administrativos, de 9 hasta las 10:15, y luego tuve que hablar en otra reunión, mis hermanos, y luego a las 11 tenía una cita porque una comisión quería entregarme una carta y que platicáramos, y luego, mis hermanos, terminé a las 11:30, y luego, mis hermanos, me dirigí hacia uno de los auditorios a expresar allí el plan de trabajo, mis hermanos, y luego al finalizar estuve hablando con muchas personas, y la verdad, mis hermanos, acabé el día rendido, muy cansado. ¿Qué es lo que hice, mis hermanos? Ya no subí a mi laboratorio. Me fui a mi casa, mis hermanos, como a las 3:30 de la tarde, y llegué, comí, mis hermanos, me dormí un rato, un par de horas, desperté, tomé mi Biblia, mis hermanos, estudié un rato la Biblia y luego me puse a hacer algunas otras cosas. Uno necesita tiempos de descanso, mis hermanos, de verdad que lo necesitamos. Así es que, ¿qué es lo que quiero que veamos el día de hoy, mis hermanos? Lo que quiero que veamos en esta mañana es cómo puedo descansar en la bondad de Dios. ¿Cómo verdaderamente puedo aprender a descansar en la bondad de Dios? Quiero compartirles esto, mis hermanos, y quiero decirles, mis hermanos, que cuando traigo un pasaje para predicarlo, algún tema o algún pasaje para predicar, mis hermanos, me debe tocar. Si no me toca, mis hermanos, a mí, pues en realidad, pues me cuesta trabajo expresarlo, mis hermanos, en una predicación. Porque primero, mis hermanos, me lo aplico a mí. Y esto es lo que yo necesito para mí el día de hoy, en estas semanas, mis hermanos. Pero también oro al Señor, mis hermanos, le pido a Dios que esto también sea lo que ustedes necesitan en sus corazones y en sus vidas. Entonces, mis hermanos, antes de decirles cómo podemos descansar en la bondad de Dios, mis hermanos, quiero decirles, mis hermanos, por qué trabajamos en exceso y no descansamos suficiente. Quiero decirles 5 cosas. ¿Por qué trabajamos en exceso y no aprendemos a descansar, mis hermanos, lo suficiente? Primer lugar, mis hermanos, porque tenemos una identidad extraviada. Tenemos esto, mis hermanos, basamos nuestro valor en lo que hacemos.
Nuestros logros, entonces somos dignos de valor, mis hermanos. Somos dignos, se nos reconoce, somos valiosos, somos importantes. Pero en realidad no es así, lo confundimos, mis hermanos, nuestros logros con nuestra persona, con realmente lo que es de valor, mis hermanos. El pasaje Eclesiastés 10:15, mis hermanos, nos dice: no tiene ningún sentido que tanto trabaje el tonto si no sabe ni en dónde está. No tiene ningún caso, ningún sentido que trabaje el tonto si no sabe ni siquiera en dónde está. No tiene ningún sentido. Quiero decirles, mis hermanos, la vida es más que el trabajo. La vida es más que el trabajo. Es más importante, mis hermanos, que nuestra vida, mis hermanos, lo que hacemos con nuestra vida, que lo que hacemos en nuestro trabajo. El trabajo solo es una parte de nuestra vida, mis hermanos. Pero cuando tenemos una identidad extraviada, mis hermanos, y creemos que nuestro valor se basa en nuestro trabajo o en nuestros logros, mis hermanos, ¿sabes? Vamos a poner todo nuestro tiempo, toda nuestra energía, todo nuestro dinero, todo nuestro esfuerzo en eso que estamos haciendo y no aprenderemos a disfrutar de la vida. Tenemos una identidad extraviada cuando hacemos esto. Segundo lugar, mis hermanos, materialismo. ¿Por qué, mis hermanos, no aprendemos a descansar? Por materialismo. Siempre queremos más cosas, mis hermanos. Cuando queremos tener más cosas, más dinero, mis hermanos, y trabajamos más y nos esforzamos más, mis hermanos, en todo ello. Pero la Biblia dice, Proverbios 23, 4 y 5, mis hermanos, dice allí en este pasaje: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y todo lo podemos perder en esta vida. Podemos perder cosas materiales, sí, es frecuente. Podemos perder dinero, podemos perder nuestras casas también. Podemos perder todo esto, mis hermanos, y no debemos pasar nuestras vidas tratando de conseguir algo que podemos perder. En el temblor del 2017, mis hermanos, cuando tembló, ustedes saben bien que más o menos como a la 1 de la tarde, más o menos, mis hermanos. Entonces, al llegar a la casa y estuvimos platicando, hicimos algunos sándwiches, compramos agua y también nos acompañó una de nuestras hermanas, nuestra hermana Judith, sus hijas, y fui con mi esposa, mis hijas, nuestra hermana Judith, sus hijas. Fuimos, mis hermanos, aquí a la escuela Repsamen, que ustedes saben que se cayó. Fuimos temprano, mis hermanos, a repartir sándwiches, a repartir agua, y pasamos hasta el frente, mis hermanos, allí. Vi un edificio que tenía un local, mis hermanos, de Se Vende. Y el edificio estaba echado a perder, con una fractura muy grande, mis hermanos. Y lo pensé. Este edificio, alguna persona lo estaba vendiendo. Y quizás alguien lo compró, no lo sé. Pero si alguien lo compró, lo perdió. Y esa persona que estaba vendiendo, pues no el edificio, en realidad era el departamento, pues no sé si lo logró vender, pero también lo perdió, si no fue el caso. Podemos perder estas cosas, mis hermanos. Como dice el pasaje de la Escritura, se harán alas como de las águilas y se irán, volarán hacia el cielo, mis hermanos. De verdad, así es. Saben, mis hermanos, es muy curioso. Pasamos la mitad de nuestra vida, mis hermanos, obteniendo cosas. No sobresaturamos de trabajo, estamos sobrecargados con el fin de tener cosas. Y pasamos la segunda mitad de nuestras vidas sacrificando lo que ganamos en la primera para recuperar la salud. Así hacemos. ¿Han pensado acerca de esto? La primera mitad de nuestras vidas renunciamos a nuestra salud
para tener un exceso de trabajo y obtener cosas materiales. Pero en la segunda mitad de nuestras vidas nos gastamos todo eso tratando de estar sanos otra vez, tratando de recuperar la salud. Eso no es sabio, mis hermanos, siempre queriendo más cosas, siempre queriendo más cosas. Lucas 12:15, ¿alguno de ustedes lo puede leer, mis hermanos? Lucas 12:15, no está allí en la pantalla, tampoco lo tienen en su boletín, pero si alguno de ustedes lo lee sería genial, mis hermanos. Lucas 12:15, ¿alguien lo tiene, mis hermanos? Avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Gracias, mi hermana, muchas gracias. Guárdense de toda avaricia. Y claramente el Señor Jesucristo, como ya leyó nuestra hermana en ese pasaje, lo está diciendo. Mis hermanos, la vida no consiste en la abundancia de cosas que uno posee. En eso no consiste la vida. Así que, mis hermanos, el materialismo, al igual que la identidad extraviada, mis hermanos, nos impiden descansar. Una tercera causa, mis hermanos, quiero decirles, es la envidia. Esa es una tercera causa. Y eso les quiero decir en tercer lugar, mis hermanos, la envidia. Mis hermanos, queremos ser como otras personas, queremos ser como los demás, estamos tratando de ser como la otra familia, mis hermanos, queremos ser como nuestros vecinos, tratando, mis hermanos, de emularlos o de ser igual a ellos, mis hermanos. ¿Saben? Eso es envidia. Si sus hijos tienen clases de baile, nosotros también metemos a nuestros hijos en clases de baile. Si sus hijos, mis hermanos, van a 5 actividades durante la semana, nosotros también queremos que vayan a esas actividades. Así es, mis hermanos. Si mi vecino tiene un carro bueno, yo quiero el mismo carro, incluso uno mejor. ¿No es así? Así somos, mis hermanos. De verdad, estamos haciendo estas cosas. Salomón notó esto, mis hermanos, lo notó muy bien, este problema de envidia hace muchos, muchos años. Eclesiastés 4:4, mis hermanos. ¿Podemos leerlo juntos? Dice así, mis hermanos: he visto así como el otro. Uno quiere ser como la otra persona en el trabajo, mis hermanos. Quiere uno hacer lo que ellos hacen. Quiere uno ir a donde ellos van, mis hermanos. ¿Y saben lo que causa esto? Más ansiedad, más preocupación, y nos tratamos de esforzar mucho, mucho en ello. Eso es envidia. Y de esto, mis hermanos, debemos hacer un autoanálisis personal, particular, mis hermanos, así. Cuarto lugar, ¿cuál es la cuarta razón, mis hermanos, por las cuales no descansamos lo suficiente? Bueno, mis hermanos, lo que hacemos es valoramos los logros por encima de las relaciones. Es decir, le damos más importancia a las metas, los logros, lo que logramos hacer, mis hermanos, por encima de las relaciones. ¿Saben, mis queridos hermanos varones, mis hermanos, ustedes y yo somos más propensos a hacer esto que las mujeres? Hacemos más esto, mis hermanos, pero todo el mundo lo hace, pero los varones somos más propensos a eso, mis hermanos, porque le damos más valor a los logros que a las relaciones, mis hermanos. Por ejemplo, alguien que se aleja de ser un buen padre, era buen padre, pero ya no lo es. O era un buen amigo, pero ya no lo es. ¿Por qué? Porque su carrera es más importante y su trabajo también. Era un buen esposo, pero ya no es buen esposo, porque está dejando su matrimonio por su trabajo. Cuando las metas, mis hermanos, son más importantes que las personas en nuestras vidas, mis hermanos, saben, es como estar patinando en hielo fino. ¿Qué sucede? Uno resbala, uno se cae. Así, mis hermanos, verdaderamente este es el punto. Y otra vez aquí, mis hermanos, Salomón en el libro del Eclesiastés nos lo expresa muy bien, mis hermanos. Eclesiastés 4, versículos del 7 al 9. Dice allí, mis hermanos, de la siguiente manera: yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol.
alma del bien, mis hermanos. ¿Para qué estoy trabajando tanto y no estoy disfrutando verdaderamente en la vida? Salomón dice, mis hermanos, esto es vanidad y es duro trabajo. Es vanidad y duro trabajo. Y el último versículo, el versículo 9, termina, mis hermanos, diciendo, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Les va mejor si están unidos. Cuando uno valora, mis hermanos, más los logros que las relaciones, mis hermanos, la verdad estamos equivocando el camino. El Señor no nos puso en la tierra, no nos puso en este mundo, mis hermanos, para que nosotros tuviéramos una lista y que pudiéramos ir checando allí, mis hermanos, esto ya lo hice, esto ya lo hice, esto ya lo hice y esto ya lo hice. Una lista de logros, mis hermanos. ¿Saben para qué nos puso Dios aquí? Para que aprendiéramos a amar. Nos puso aquí para que aprendiéramos a amar a Dios, mis hermanos. Lo dice una y otra vez en las Escrituras. Para que aprendiéramos a amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Y nos puso aquí para que aprendiéramos a amar también a otras personas. Ese es el propósito por el cual Dios nos puso aquí, mis hermanos. No para que lográramos y trabajáramos en conseguir muchas cosas. ¿Saben, mis hermanos? Dios nos puso a eso, para que aprendiéramos a amar. Cuando estemos en la presencia de Dios, mis hermanos, y Dios nos pregunte, mis hermanos, y estemos en su presencia, Dios no nos va a decir, mis hermanos, dime, ¿alcanzaste todos los objetivos en tu vida? ¿Alcanzaste todos los logros en tu vida? No, mis hermanos, al llegar al cielo estoy seguro que Dios nos va a preguntar, cuéntame acerca de tus relaciones, cuéntame acerca de las otras personas. ¿Me conociste a mí? ¿Conociste a mi Hijo Jesucristo? ¿Aprendiste a amarme a mí con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? ¿Aprendiste a amar a otras personas? ¿Cómo estuvieron tus relaciones con los demás? ¿Saben? Porque podemos tener muchos logros todos los días, y fallar en nuestras relaciones. Fallar en lo más importante, mis hermanos. ¿Y saben? No nos estamos enfocando en lo verdaderamente importante. Por eso, mis hermanos, no aprendemos a descansar. Porque valoramos más los logros que las relaciones. ¿Por qué estamos haciendo todo este tipo de cosas, mis hermanos? ¿Por qué estamos haciendo? ¿Por qué no disfrutamos más de la vida? Pero déjenme hacerles el quinto lugar, mis hermanos. ¿Por qué no aprendemos a descansar? Por una razón, por inseguridad. No aprendemos a descansar porque somos inseguros, mis hermanos, porque tenemos miedo de que no tendremos suficiente. No tendremos lo suficiente, mis hermanos, no lo tendremos. Una vez leí una anécdota, mis hermanos, de una persona que estaban platicando, uno de ellos era un multimillonario, mis hermanos, era multimillonario. Entonces le preguntó uno al otro, le dijo, oiga, ¿cuánto más necesitas para sentirte seguro? Y el otro respondió, bueno, pues unos 20 o 30 millones más. Bueno, déjenme decirles, mis hermanos, ese hombre no tenía ni idea de cuándo iba a conseguir, mis hermanos, o cuándo iba a ser suficiente, porque nunca es suficiente. Nunca iba a ser suficiente, mis hermanos. ¿Saben? Ustedes y yo, mis hermanos, no podemos tener todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. ¿Saben, mis hermanos, a qué está hablando aquí? Su deseo no se sacia. En realidad, en otras versiones del pasaje, este pasaje está en la versión de Reina Valera de 1960, pero en otras versiones, mis hermanos, dice, con todo eso su alma no se sacia. Te pregunto, ¿tu alma está pasando hambre?
¿Tu alma está hambrienta? ¿Saben, mis hermanos? A veces por querer satisfacer otras cosas, por querer satisfacer otras, mis hermanos, trabajamos para alimentar nuestros cuerpos, trabajamos para alimentar, mis hermanos, nuestras familias, y eso está bien. Pero te pregunto, ¿tu alma está pasando hambre verdaderamente? El Salmo 127:2, mis hermanos, nos dice lo siguiente: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Saben, mis hermanos? Dios a quien ama, aún mientras duerme, como dice este pasaje, aún mientras está dormido, Dios lo cuida, Dios lo guarda, aún mientras duerme, aún mientras tiene sus ojos cerrados, Dios derrama su bendición a aquel que Dios ama. Mis hermanos, verdaderamente debemos aprender a confiar en nuestro pastor, nuestro gran pastor, el gran pastor de las ovejas, que nos dice que si Él es nuestro pastor, nada nos ha de faltar. Y también, mis hermanos, nos hará descansar en lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo nos va a pastorear. Si tú estás siguiendo a Jesucristo, si tú estás siguiendo a Dios, estás siguiendo al buen pastor, a Cristo Jesús. Y Él, mis hermanos, no nos va a guiar por lugares, mis hermanos, donde podamos estar más estresados y preocupados. Nos va a guiar, mis hermanos, a lugares, verdes pastos, tranquilas aguas, donde podamos, mis hermanos, descansar y nuestras vidas puedan ser renovadas, con paz y tranquilidad. ¿Cómo el Señor puede hacer esto? ¿Cómo, mis hermanos, tú y yo podemos descansar en la bondad de Dios? Déjenme decirles, mis hermanos, 5 cosas breves. En primer lugar, mis hermanos, ¿cómo podemos aprender tú y yo a descansar en la bondad de Dios, del buen pastor? En primer lugar, mis hermanos, recordando el valor que tú y yo tenemos para Dios. Recordando el valor que tú y yo tenemos para nuestro Señor. Mis hermanos, nuestro valor, como comenté hace un momento, no está en lo que hacemos. Nuestro valor, mis hermanos, no está en nuestros logros. Nuestro valor no está en nuestro trabajo, mis hermanos. No podemos basar nuestra identidad en lo que nosotros hacemos, mis hermanos, en nuestros trabajos. Mis hermanos, el cristianismo es contracultural, va contra la cultura de nuestro tiempo. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Cuando alguien te pregunta quién eres, ¿qué es lo que respondes? Frecuentemente, mis hermanos, lo que respondemos es: soy médico, soy abogado, soy taxista, soy etcétera. Eso es lo que hacemos, pero no es lo que somos. En cierta ocasión, mis hermanos, estaba en una reunión de pastores hace ya algunos años, antes de la pandemia, mis hermanos, y entonces se estaba preguntando quién soy. Esta era la pregunta que cada quien tenía que responder: ¿quién soy? Y entonces algunos decían: bueno, soy pastor, soy de esta iglesia, soy contador, soy administrador, soy etcétera, mis hermanos. Y cuando llegaron al último, bueno, yo fui el último y lo que yo contesté era: soy feliz. Porque tengo un buen Señor, un buen pastor, tengo una buena familia, una buena esposa, buenas hijas, una buena iglesia y tengo un buen trabajo. Pero finalmente lo que yo soy es un hijo de Dios. Y eso es lo que somos, mis hermanos, ustedes y yo. Somos hijos de Dios. No somos lo que hacemos, mis hermanos. Alguien puede trabajar en un asunto, en alguna cosa, mis hermanos, en una oficina, en una fábrica, mis hermanos, repartiendo algo, muchas cosas, mis hermanos, pero eso no nos dice nuestra identidad. La identidad que tú y yo tenemos, mis hermanos, es algo diferente, distinto. Él nos creó, mis hermanos. Dios nos creó, mis hermanos, y nos dio un valor y nos dio un propósito. Dios no crea las cosas sin valor, sin intención y sin propósito. Y cuando Dios lo hizo, mis hermanos, nos dio esto: un valor, una intención, un propósito, mis hermanos.
El hecho de que tú y yo estemos vivos significa que Dios nos ama. Y ¿saben? Nos quiere vivos todavía. Porque si no, ya el Señor hubiera dispuesto de todos nosotros. El Padre Celestial nos creó. Y ese es nuestro valor. Tu valor, nuestro valor, mi valor, mis hermanos. Somos invaluables. Porque Dios nos creó, somos únicos, mis hermanos, y nadie es semejante a algún otro, mis hermanos. Dios no hace copias, Dios no hace clones, mis hermanos. El Padre Celestial creó a cada uno de nosotros. Es más, Jesús murió por cada uno, mis hermanos, y eso es de gran valor. Demuestra el gran valor que tenemos ante Dios, mis hermanos. Jesús estuvo dispuesto a dar su vida, mis hermanos, por ti y por mí, porque nos consideró valiosos. Ahora, mis hermanos, el Espíritu Santo vive en aquellos que han decidido seguir a Jesucristo. Cuando uno confía en Jesucristo, mis hermanos, Dios pone su Espíritu dentro de cada persona. Y ¿saben? Eso demuestra que uno tiene un gran valor, un valor increíble, mis hermanos. Si tienes un espacio en tu hoja, yo quisiera que apuntaras lo siguiente. No es lo que yo hago lo que me hace valioso, sino a quién pertenezco. Quiero repetírselos. No es lo que yo hago lo que me hace valioso, sino a quién pertenezco. No es lo que hacemos lo que nos hace valiosos, mis hermanos. ¿Qué pasa si tú o yo de repente estamos discapacitados en alguna manera? ¿Dejamos de tener valor? ¿Ya no tenemos valor? No, mis hermanos, no es lo que hacemos lo que nos da valor, sino a quién pertenecemos, mis hermanos. Precisamente, ¿a quién pertenecemos? Así que, mis hermanos, ¿saben? Podemos entender y descansar, mis hermanos, que no necesitamos tener muchos logros. Con esto no quiero decir que no nos esforcemos. Sí, podemos esforzarnos, pero debemos tener claro en nuestra mente y corazón que el valor que tenemos tú y yo como personas no depende de lo que hacemos, sino de Dios, quien nos ha creado, nos ha hecho sus hijos y ahora su Espíritu mora en nosotros, mis hermanos. Así es que Dios, mis hermanos, al crearnos nos ha dado un valor. La muerte de Jesucristo nos dice que tenemos gran valor. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros, en ti y en mí, dice que somos valiosos. ¿De qué debemos de temer, mis hermanos? ¿Por qué hemos de sentirnos atemorizados? ¿Por qué hemos de estar temerosos, mis hermanos? Tenemos que recordar continuamente, mis hermanos, que tenemos valor por Dios solamente. Somos creación de Dios, mis hermanos. Santiago 1:18 dice allí, mis hermanos, Él, y si puedes subrayar, de su bondad, porque estamos viendo esto, de su bondad, Dios, mis hermanos, de su voluntad, nos hizo nacer, dice el pasaje, por la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? Es Cristo. Esa es la palabra de verdad, es Cristo. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es así, mis hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Por su propia voluntad, Dios nos hizo nacer mediante la palabra de verdad de Cristo para que fuéramos los primeros y los mejores frutos de su creación. Tú y yo somos más importantes que toda la creación. Es así, mis hermanos. Entonces, cabe que tú y yo nos preguntemos, ¿por qué entonces es importante lo que los demás dicen de uno? ¿Por qué es importante lo que las demás personas piensan de ti? No, mis hermanos, no tiene valor. No tiene valor. Lo que los demás digan de uno no tiene valor, mis hermanos. Si a Dios le agradas tú, las demás personas tienen un problema. Las demás personas. Así es que podemos descansar, mis hermanos.
podemos descansar. Este pasaje que les compartí hace algunas semanas, mis hermanos, 2 semanas exactamente, Isaías 49, 16, solo puse la primera parte, mis hermanos, dice: yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. ¿Lo recuerdan? Hace 2 semanas. Está hablando de manera primaria este pasaje, el contexto es de la ciudad de Jerusalén. Yo te llevo grabada en mis manos, pero también, mis hermanos, yo creo que bien podemos apropiarnos de este pasaje. Cuando Jesucristo fue clavado en la cruz y los clavos pasaron por sus manos, Dios demostró de manera permanente, mis hermanos, cuánto le importamos. Al llegar al cielo, estoy seguro, mis hermanos, la única persona en el cielo que va a tener cicatrices es Jesucristo. La única persona que tendrá cicatrices. Las cicatrices de sus manos, de sus pies y de su costado atravesado. Por el resto de nuestras vidas en la eternidad, mis hermanos, podremos ver cuánto le importamos a Dios, porque estamos grabados en las manos de Dios, en sus palmas. Y eso es lo valioso que tú y yo somos, mis hermanos. Algunas personas, cuando se enamoran de otra, mis hermanos, se graban o se tatúan el nombre de la persona. ¿No es así? Se lo tatúan, mis hermanos, en el hombro, o a veces en el brazo, mis hermanos, o a veces aquí en el pecho, para demostrar cuánto aman a la otra persona. Pero ¿qué pasa? A veces se pelean, ¿sí? Y ya no quieren a la otra persona y traen el nombre tatuado de la persona allí. Sucede, mis hermanos, y se lo quieren quitar. Anteriormente, mis hermanos, había problema para quitarse los tatuajes. Se los lijaban, se raspaban, se hacían cicatrices. Ahora con láser se pueden quitar, mis hermanos, y queda ahí una pequeña cicatriz. Pero eso no sucede con nuestro Señor. Jamás nos dejará de amar. Jamás el Señor dejará de demostrar su amor y su bondad contigo y conmigo, mis hermanos. Así es que tú y yo no tenemos que tratar de demostrar nuestro valor con lo que hacemos. Porque de verdad Dios nos ama, somos infinitamente valiosos. La cruz de Jesucristo nos lo dice, mis hermanos. Cierra por un momento tus ojos. Quiero pedírselos, mis hermanos, cierra tus ojos. Cierra los ojos un minuto. Cierren sus ojos, mis hermanos. Respira profundo y quizás quieras decirle a Dios ahora mismo: Señor, no me siento amado por ti, pero quiero sentirme amado por ti. Solamente dile eso. Dile: Padre, ayúdame a sentir tu gran amor. Quizás quieras decir: Jesús, ayúdame a sentir lo valioso que soy. Quizás quieras expresar esto también: Espíritu de Dios, ayúdame a sentir cuán importante soy. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Porque debemos darnos cuenta cuán valiosos somos tú y yo delante de nuestro Señor. Así es que, mis hermanos, ¿estás roto? ¿Te sientes quebrantado? ¿Eres pecador? Sí, como tú y como yo. ¿Eres perfecto? No, mis hermanos, ninguno de nosotros es perfecto. ¿Pero eres profundamente amado por Dios? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Eres de valor infinito? Sí, de valor infinito. El pasaje dice: te tengo grabada en las palmas de mis manos. Entonces, mis hermanos, podemos descansar porque tenemos gran valor, mis hermanos, delante de Dios. Segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, ¿cómo podemos tú y yo, mis hermanos, descansar en la bondad de Dios? Segundo lugar, tenemos que aprender a disfrutar lo que tenemos. Tenemos que aprender a disfrutar lo que tenemos, mis hermanos. ¿Saben cómo se llama esto? Contentamiento.
Esto se llama contentamiento y es algo que se puede aprender. El apóstol Pablo decía, en todo he sido enseñado, decía el apóstol Pablo. He aprendido a tener contentamiento, cualquiera que sea la circunstancia. He aprendido a tener contentamiento. Y esto es algo que tenemos que tú y yo que aprender si deseamos verdaderamente descansar en la bondad de Dios, mis hermanos. Saben, el contentamiento no viene de manera natural a nosotros los seres humanos. No por naturaleza, mis hermanos, estamos contentos con las cosas, mis hermanos. Más bien al contrario, por naturaleza somos descontentos. Nos quejamos, gruñimos, mis hermanos, y nos ponemos por cualquier cosa, mis hermanos, así. Saben, mis hermanos, también por naturaleza no somos ovejas tranquilas, somos ovejas inquietas. Por naturaleza estamos descontentos, siempre queremos más, siempre queremos algo diferente, siempre queremos algo mejor, mis hermanos, siempre queremos algo así. El apóstol Pablo, si ustedes lo ven, mis hermanos, en Filipenses 4, 12 y 13, el apóstol Pablo dice, he aprendido a tener contentamiento. En cada una de las cosas, en cada circunstancia, mis hermanos, a estar saciado, a pasar hambre, a tener abundancia como a tener escasez. Y luego, mis hermanos, dice en el versículo 13, ¿se lo saben? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprender el contentamiento, mis hermanos, significa que no tengo que tener esa necesidad incesante de tener más y más y más, mis hermanos. ¿Podemos llegar a estar preocupados en tener más y no disfrutar lo que tenemos? Sí, mis hermanos, por supuesto que sí. Muchas veces, mis hermanos, si tú te examinas a ti mismo, tu propia vida, mis hermanos, llegaremos a esa conclusión. Queremos siempre más y más y no estamos satisfechos, mis hermanos. Así es. Pero vean ustedes lo que dice la Escritura, Eclesiastés 4:6. ¿Me pueden acompañar, mis hermanos? Dice así, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Es así, mis hermanos. Lo que nos está diciendo aquí el autor del Eclesiastés, mis hermanos, es que es mejor tener un poco de paz, un poco de disfrute, mis hermanos, eso. Las cosas más grandiosas de la vida no son las cosas. Las cosas más grandiosas de la vida son las personas, las relaciones, no las cosas, mis hermanos. ¿Saben? A veces he asistido, mis hermanos, en los últimos minutos o momentos de personas. La labor de pastor a veces requiere eso, mis hermanos, y a veces está en los momentos cuando la persona está muriendo, mis hermanos, y saben, nunca he escuchado a alguien, mis hermanos, que dijera, ay, hubiera deseado pasar más tiempo en el trabajo, hubiera deseado pasar más tiempo en la oficina, ¿sí? Hubiera deseado tener más tiempo en eso. No, mis hermanos, no. ¿Saben, mis hermanos? Siempre las personas dicen, quisiera ver a sutano, a mi hijo, a mi esposa, o quisiera haber pasado más tiempo con mi familia. Eso es lo que las personas dicen, mis hermanos. Las personas no dicen, ay, tráiganme mi pantalla de lujo que quiero tenerla aquí al lado de mi lecho. No lo dicen. No, mis hermanos. En el último momento de nuestras vidas, vamos a darnos cuenta de que se trata de la gente. La gente que uno ama, amando a Dios, amando a nuestro prójimo como a uno mismo. Así de eso se trata, mis hermanos. Y eso lo tenemos que aprender antes. Tenemos que aprenderlo, mis hermanos, antes de que llegue el último aliento de nuestras vidas. Tenemos que aprenderlo, mis hermanos. ¿Saben? Algunos dicen, mis hermanos, ay, es que murió pobre, murió sin un centavo, como si fuera una tragedia. ¿No? ¿Lo han dicho algunas veces o lo han oído?
¿sí? Murió sin un centavo. Pues qué bueno que se gastó todo antes de morir, antes de irse. Antes de morirse. No sirve de nada, mis hermanos queridos, ser el más rico del panteón. De nada, mis hermanos. ¿Saben? Algunos dicen que eso es tonto. Dice, pues, ¿murió sin un centavo? No, yo creo que es lo más sabio, mis hermanos. De verdad, es lo más sabio. No sirve de nada, mis hermanos, acumular. Así que, ¿qué tenemos que hacer en lugar de eso? Disfrutar, gozar. En Eclesiastés 9:9, mis hermanos, esto es un consejo para los varones. ¿Se acuerdan qué dice? O léanlo, mis hermanos, un varón que lo pueda leer ahorita, mis hermanos. Eclesiastés 9:9. ¿Qué dice, mis hermanos? Goza de la vida que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque es tu parte en la vida y en tu trabajo con el que te hermanas debajo del sol. Gracias, mi hermano. Goza todos los días de tu vida con la mujer que amas. Gózate con ella, disfruta. Disfruta. ¿Saben? Tenemos que hacer esto, mis hermanos. Mi papá tenía una frase, mis hermanos, que luego a veces frecuentemente la digo. Decía, ay, siendo tan poco el amor y desperdiciarlo en celos, ¿no? ¿Sí? A veces la conocen seguro, ¿no? Siendo tan poco el amor y desperdiciarlo en celos, ¿qué pasa? Pasa, mis hermanos, que a veces uno pierde el tiempo y no disfruta. Hay que amar. Hay que amar. Y también, mis hermanos, Eclesiastés 3:13. También dice el Salomón, dice que es don de Dios. He aprendido esto, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Que lo goce, que lo disfrute, mis hermanos. Ciertamente debemos aprender, mis hermanos, precisamente a descansar y a disfrutar lo que Dios nos da en su bondad. Disfrutarlo ahora. Tercer lugar, mis hermanos, en tercer lugar, ¿cómo podemos aprender a descansar en la bondad de Dios? ¿Saben? Limitando nuestro trabajo a 6 días a la semana. Limitando nuestro trabajo a 6 días a la semana, mis hermanos. Esto lo dicen los 10 mandamientos y quizás alguien me diga, bueno, es que eso es del pacto antiguo. Nosotros ahora estamos en el pacto nuevo, nuevo pacto. Eso es del pacto antiguo. Bueno, mis hermanos, la verdad es que tenemos que hacer caso a ello. Tenemos que hacer caso a ello, mis hermanos, porque la verdad, si no aprendemos a descansar, mis hermanos, tomando un día de descanso, entonces, mis hermanos, no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Éxodo 23:12 dice, 6 días trabajarás, pero el 7º vas a descansar. Y agrega, mis hermanos, los bueyes, tus asnos, tus esclavos, no harán nada en ese día, mis hermanos, ni los extranjeros. Tenemos que entender esto, mis hermanos. Verdaderamente es una ley de descanso y de recreación, de tener reposo, mis hermanos, para poder descansar. Tenemos que hacerlo, mis hermanos, precisamente como dice la Escritura en Éxodo 20:9 y 10, dice allí, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Y déjenme explicar bien esto, mis hermanos. ¿Qué significa reposo? Bueno, es la palabra sábat, mis hermanos. Es esto, la palabra sábat. ¿Y sábat qué significa, mis hermanos? Un día de descanso. Un día de descanso. Es eso, mis hermanos, lo que significa. Un día de descanso. Marcos 2:27, mis hermanos, dice allí, ustedes tienen el pasaje, también les dijo Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué significa esto? Frecuentemente lo interpretamos, bueno, en el día de reposo puede hacer cualquier cosa.
No tengo que limitarme, pero fíjense bien el pasaje, mis hermanos. Es como si el Señor nos estuviera diciendo, el día de reposo se hizo para el beneficio de los demás, para el beneficio de las personas. Eso es lo que nos está diciendo. Fue hecho por causa del hombre, para que aprendiera a descansar. Fue hecho por causa del hombre, mis hermanos. Dios, mis hermanos, no hizo el día de reposo para su beneficio. Él lo hizo para el nuestro. Cuando yo ignoro las leyes de Dios o tú las ignoras, ¿quién sale lastimado? ¿Dios? ¿No? Cuando tú y yo ignoramos las leyes de Dios, quien sale lastimado somos nosotros. Nosotros nos lastimamos, mis hermanos, somos los perjudicados. Te pregunto, ¿cuándo descansas? ¿Cuál es tu día de reposo? ¿Cuándo descansas? Y quiero decirles en este momento, mis hermanos, 3 cosas que necesitamos en nuestro día de reposo. En el reposo. Puede ser domingo, que es la mayor parte de lo que hacemos. Pero ¿qué podemos hacer? Primero, mis hermanos, descansar nuestro cuerpo. Descansar nuestro cuerpo. Un tiempo en el que descansas y tu cuerpo también descansa. Puedes dormir, descansar. Es esto. Segunda cosa, lo que podemos hacer es recargar nuestras emociones. No solo, mis hermanos, recargar o descansar nuestro cuerpo, sino también recargar nuestras emociones, descansar, mis hermanos. Es decir, a través del silencio, la soledad, cuando uno está a solas, sin que nadie le interrumpa, mis hermanos, eso es una buena cosa. Cuando uno apaga la televisión y permanece en silencio y está sin ruido, uno puede recargar sus emociones, mis hermanos, a través de esto. ¿Saben? La recreación es algo que rejuvenece. La recreación la necesitamos todos, mis hermanos. La verdad lo necesitamos. Algunos, mis hermanos, intentan recrear sus vidas o su espíritu, mis hermanos, tomando juegos competitivos. Nunca voy a olvidar, mis hermanos, un amigo mío muy cercano me invitó a jugar fútbol los sábados, hace ya bastantes años, mis hermanos, cuando yo todavía sabía pegarle a la pelota. Me invitó a jugar fútbol. Y le digo, oye, te agradezco mucho que me invites, era fútbol rápido. Mis hermanos, en las canchas que están allí por la alberca olímpica, allí atrásito, allí me invitó. Pero la última vez que fui, ya no quise ir, mis hermanos, porque hubo una jugada allí, empezaron a discutir entre el mismo equipo y comenzaron a pelear entre ellos. No solo a discutir, sino entre golpes, mis hermanos. Eso no es recreación. Ninguna recreación. ¿Qué caso tiene ir a... Uno no disfruta jugando. El juego es un disfrute, pero no de esa manera, mis hermanos. La verdad tenemos que hacerlo. Si es recreación, busca algo que te anime, que te rejuvenezca, mis hermanos, y que estemos momentos tranquilos. Nuestras emociones necesitan ser recargadas, pero también nuestro espíritu. No solo nuestro cuerpo necesita descansar, no solo nuestras emociones necesitan ser recargadas, sino también nuestro espíritu necesita ser reorientado. Y eso es lo que hacemos en la adoración. Eso es lo que hacemos aquí cada vez que nos reunimos, mis queridos hermanos. Reorientamos nuestro espíritu en adoración. Es lo que estamos haciendo ahora. Reenfocamos nuestro espíritu. La adoración, mis hermanos, pone nuestras vidas en perspectiva correcta. Mis hermanos, y no solo necesitamos este tiempo de adoración aquí cuando lo tenemos los domingos, sino también en nuestros hogares, mis hermanos, cuando estamos a solas con Dios. También allí lo podemos hacer, mis hermanos. Tú programas tus días de trabajo, programas tu agenda, programas tus reuniones, programas tus citas. Bueno, programas, te pregunto, tu día de adoración. ¿Programas eso? ¿Programas tus momentos de adoración con el Señor? ¿Lo estás planificando para tener un momento a solas con Dios, para que tu espíritu verdaderamente sea reorientado? Mis hermanos, lo necesitamos. ¿Saben? Es una batalla constante.
Es una batalla constante, mis hermanos, pero si lo hacemos, ¿saben lo que va a pasar? Realmente lo terminaremos con más tiempo. Yo he notado, mis hermanos, esto. Si a Dios le damos lo que le corresponde y hacemos lo que nos dice en su palabra, el Señor va a hacer con nosotros más bendición y nos va a dar más tiempo, mis hermanos, para poder disfrutar. Proverbios 14:30, mis hermanos, dice allí que el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Eso sucede así, mis hermanos. Así es que debemos aprender a descansar. Cuarto lugar, mis hermanos, cuarto lugar. ¿Cómo podemos aprender a descansar? Tenemos que ajustar nuestros valores, mis hermanos, porque necesitamos reducir el ajetreo de nuestras vidas y tenemos que cambiar entonces nuestra manera de pensar acerca de lo que es importante. Quiero preguntarte, ¿qué es realmente lo que es importante para ti? ¿Qué es realmente importante para ti? ¿Qué es lo que realmente es tu objetivo de vida y lo importante para ti? ¿Saben, mis hermanos? Dependiendo de la respuesta que demos a esta pregunta, en esa pregunta precisamente estará allí lo que más valoramos tú y yo, mis hermanos. Así es que tenemos que reajustar nuestros valores conforme a la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos dice. Y fíjense bien lo que nos dice Marcos 8:36. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es decir, alguien puede decir, mira todas las cosas que he logrado con mi trabajo, pero te pregunto, ¿cómo está tu alma? ¿La has perdido? ¿Perdiste tus relaciones? ¿Perdiste tu relación con el Dios amoroso? ¿Renunciaste a amar a Dios como a ti mismo? ¿De qué le sirve al hombre, dice este pasaje? ¿De qué le sirve al hombre tener muchos logros y pierdes tu alma? Ciertamente, mis hermanos, debemos ajustar nuestros valores a lo que dice la Escritura. El valor de la Biblia, los valores bíblicos, mis hermanos, pero sobre todo amar a Dios y amar a los demás. Finalmente, en quinto lugar, mis hermanos, ¿cómo puedo aprender a descansar en la bondad de Dios? En último lugar, bueno, tenemos que, mis hermanos, intercambiar nuestra intranquilidad por la paz de Dios. Lo repito, tenemos que tomar la decisión de intercambiar nuestra intranquilidad, es decir, nuestra preocupación, nuestra ansiedad, por la paz de Dios. Tenemos que renunciar a nuestra inquietud. Algunas veces, algunos de ustedes ha estado inquietos, sí, yo también, mis hermanos. A veces estamos ansiosos, inquietos, pero tenemos que renunciar a nuestra inquietud. ¿Recuerdan el pasaje que estamos viendo ahora, mis hermanos? Salmo 23, versículo 1 y 2. El Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Nos hace descansar en lugares de delicados pastos, mis hermanos. Tenemos que renunciar a nuestra tendencia de vagar. Tenemos que renunciar a nuestra tendencia de divagar, a nuestra tendencia de desviarnos del curso. Tenemos que cambiar, mis hermanos, nuestra inquietud por la paz de Dios. Y quiero cerrar, mis hermanos, esto con un par de versículos. Mateo 6, 26 al 30. Dice allí el pasaje, mis hermanos, este pasaje tomado del Sermón del Monte. Quiero leérselos, mis hermanos, y es un pasaje que examinamos la semana pasada. ¿Lo recuerdan? La semana pasada examinamos este pasaje. Dice así: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
Si Dios cuida a las aves, ¿cuánto más va a cuidarnos a ti y a mí? Saben, mis hermanos, Dios nos ama más de lo que nunca sabremos. Dios nos ama más de lo que nunca conoceremos, mis hermanos. No hay nada que tú y yo podamos hacer que a Dios nos ame más de lo que nos ama ahora. Dios nos ama, mis hermanos, y ninguna cosa que tú y yo hagamos va a hacer que Dios nos ame más de lo que ya nos ama. Dios nos ama, mis hermanos. De lo que realmente estoy hablando aquí, mis hermanos, es de la raíz de la inquietud, del estrés que tenemos en nosotros, de la fatiga, mis hermanos, que sentimos, de la fatiga emocional, cuando estamos en lo emocional rotos o quebrados, de la fatiga espiritual cuando nuestro espíritu se seca, mis hermanos. Y saben, no basta con dormir. No basta con solamente cerrar nuestros ojos y poner nuestra cabeza en una almohada, mis hermanos. De lo que estoy hablando, mis hermanos, es de nuestra fatiga entera, íntegra, lo espiritual, lo emocional, mis hermanos, que el Señor puede quitar de nuestras vidas. Lo que necesitamos para ello es tener una relación con Jesucristo, una relación íntima con Jesucristo, mis hermanos. Eso es lo que nos va a hacer descansar. ¿Saben, mis hermanos, las ovejas caminan y caminan, mis hermanos, buscando hierba fresca? Pero el pastor sabe dónde está la hierba y las lleva allí para que puedan descansar. Él nos puede hacer descansar. Dios puede hacer esto, mis hermanos. Así es que les invito, si no estás descansando, no has aprendido a descansar en la bondad de Dios, quizás lo que necesitamos es este pasaje de Mateo 11, 28 al 30. Y es la gran invitación de la Escritura. Vengan a mí, dice el Señor Jesucristo, vengan a mí, aquellos que están trabajados, que no han aprendido a descansar, aquellos que están agotados. Y entonces, dice el versículo, yo los haré. Fíjense bien, yo los voy a hacer, dice el pasaje, porque es la obra que el Señor hace. Yo lo haré, los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acudir a Cristo Jesús. Solo quiero terminar recordándoles, mis hermanos, lo que hemos aprendido en estos pasajes. Primero, mis hermanos, tenemos que recordar que somos valiosos para Dios. Segundo, tenemos que aprender a disfrutar lo que ya tenemos. Tercer lugar, tenemos que aprender a descansar y limitar nuestro trabajo a 6 días. Cuarto, tenemos que ajustar nuestros valores, mis hermanos, a los valores de la palabra. Y en quinto lugar, tenemos que cambiar nuestra inquietud y nuestra ansiedad por la paz de Dios. Y eso, mis hermanos, es lo que Dios quiere que hagamos. Y si lo hacemos, mis hermanos, podremos aprender a descansar en la bondad de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y tu bondad permanece por la eternidad. Gracias, Señor, gracias. Eres tan bueno, tan misericordioso. Mi Señor, enséñanos a todos a descansar, a mis hermanos, a mí en lo particular, a todos nosotros, para descansar en tu bondad, mi Dios, que no ha de faltar, tu mano bondadosa en nuestras vidas para todo lo necesario, porque tú eres quien puede satisfacer todas nuestras necesidades y también nuestras almas. Quizás alguno tiene ahora su alma hambrienta, porque no ha aprendido a descansar en ti. Pues Señor, te pido en Cristo Jesús, si es la condición de alguien así, que Padre Celestial le satisfagas, que mi Señor le alimentes para que no pueda tener más hambre, nunca más.
mi Señor, quizás alguien está batallando con la envidia y por eso no descansa. Por eso no ha aprendido a descansar. Señor, te ruego en Jesucristo que quites esto de su vida. Y que pueda, Señor, arrepentirse de la envidia, confesarla a ti como lo que es, pecado, para que pueda aprender a tener descanso. Quizás alguien más, mi Señor, no se siente valioso, no tiene quizás, Señor, sentimiento de valor. Pues Padre Celestial, te pido que acudas a alguno de mis hermanos si esa es la condición y que pueda entender que realmente es valioso para ti, tiene un gran valor. Quizás alguien más, mi Señor, está con la mente en conseguir más cosas y más cosas y más cosas. Pues mi Señor, enseña verdaderamente que la vida no consiste en la abundancia de bienes que uno posee, sino en la abundancia de relaciones. Gracias, mi Señor, porque nos muestras que nos has puesto en este lugar para aprender a amarte a ti por encima de todo y aprender a amarnos unos a otros. Gracias porque nos lo muestras. Y también te pido, mi Señor, te suplico en Jesucristo, que nos enseñes más y más cada día a descansar en ti, en tus fuertes brazos poderosos y amorosos, en tus brazos que están extendidos hacia nosotros, pródigos de bendiciones, pródigos de bondades. Señor, ayúdanos a entender, Padre Celestial, que tú puedes guiarnos por caminos tranquilos, llenos de solaz, para que nosotros podamos aprender a disfrutar. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos, mi Señor. Y Padre Celestial, como dice tu palabra, ovejas somos de tu prado. Y como ovejas somos tuyas, mi Señor. Padre, estamos orgullosos, estamos seguros y tranquilos, porque tenemos un gran pastor que eres tú. Gracias, gracias, gracias. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos.